Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana tenemos la dicha de poder nuevamente conectarnos a este medio de comunicación con el único propósito de enseñar su palabra, de dar el alimento espiritual. Por eso en este momento les invitamos a que inclinen su rostro y oremos al Padre, porque en nuestras fuerzas sabemos que no somos nada ni podemos decir nada. Amado Padre Celestial, en este momento, Dios Todopoderoso, humildemente nos presentamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que nos limpies, Señor, de todo intelecto humano, que seas tú, bendito Dios, santificando nuestros pensamientos, nuestras palabras, que seas tú, bendito Dios, purificándonos desde la cabeza hasta los pies, Señor, porque solamente en la carne somos incapaces de hacer nada bueno, Señor, pero si tú tomas todo nuestro ser, Señor, tú harás, bendito Dios, que tu palabra cobre vida, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla lo acometido, Señor. Por eso, bendito Dios, te rogamos que nos prepares, que nos hagas dóciles a tu palabra, que nos enseñes a ser humildes para escuchar tu palabra, Señor. Porque muchas veces, Señor, solamente queremos escuchar palabras suaves, palabras de prosperidad o palabras de riqueza, Señor, pero no queremos que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos advierta. Por eso, Señor, queremos, Señor, que seas tú usándonos como usaste a Juan el Bautista, Señor, que no le daba miedo, bendito Dios, decirles a las personas que se iban a bautizar, que no era cuestión del bautismo que los iba a salvar, sino el arrepentimiento genuino. Por eso, Señor, hoy queremos, bendito Dios, arrepentirnos grandemente de nuestros pecados. Si tal vez hemos dirigidonos a ti, Señor, todavía con ego, con soberbia, aún todavía nos cuesta perdonar, aún nos cuesta, Señor, doblar rodillas, Señor, aún nos cuesta controlar nuestras emociones. Por eso, Padre, en este momento, sé tú dirigiendo este tema, sé tú hablando, sé tú, bendito Dios, desatando tu palabra, Señor. Yo apenas soy un instrumento en tus manos, Señor. Sírvete de mí como tú quieras. Grande y poderoso eres tú, mi Señor Jesucristo. Derrama de tu Espíritu, Señor. Induce a tu Espíritu Santo, bendito Dios, para que seas tú glorificado, para que seas tú, bendito Dios, hablando, ministrando, Señor, como conviene, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana nos corresponde el capítulo 37, Salmos 37. Hoy nos corresponde Salmos 37. Y el título de este tema es ¿qué nos roba la paz en nuestro corazón? ¿Qué nos roba la paz en nuestro corazón? Para mirar eso, vamos a mirar que este capítulo está compuesto de 14 estribillos, de frases que se repiten 14 veces. Esa frase es que habla de los perversos. Para poderlo entender, vayamos al versículo 1. Dice, algo que nos roba la paz, dice, no permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. Miramos que eso nos roba la paz, eso nos inquieta, eso nos trastorna. Muchos de estos nos identificamos con estas frases. Todavía nos inquietamos, todavía hay en nuestro corazón, albergamos sentimientos de envidia por el triunfo de otros. Entonces eso, el salmista está ahí haciéndole esa recomendación, le dice, no te inquietes, dice, no sientas envidia. Entonces miramos que son fallas que tenemos nosotros. En estos 12 estribillos miramos también, dice,
en el versículo 7, sé paciente y espera la obra del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Ahí mira otra vez, habla de los perversos. Dice, sé paciente. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos que estamos impacientes por algo. Nos impacientamos de ver que otros triunfan, de que otros se salen con la suya. Entonces miramos que esas situaciones nos impacientan. Entonces ahí le hace la recomendación, le dice, sé paciente y espera en la obra del Señor. Y sabemos que esperar es difícil, nos cuesta esperar, pero ahí está esa recomendación. Entonces miramos también, dice, en poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. Entonces mire cómo le da también ese ánimo, como le dice, no te inquietes, le dice, no te inquietes porque ellos durarán muy poco. Así los busquemos, después no los hallaremos. Entonces miramos que también es una recomendación a que no nos dejemos llevar por estas situaciones, por estos sentimientos, que aprendamos a esperar a que en cualquier momento esa preocupación desaparezca. Esa preocupación es que es un enemigo. Todos estos son enemigos que tratan de robarnos la paz. En el 12 dice, los perversos siempre están planeando causar daño. Entonces, para nosotros es sabido que las personas que tienen esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, solamente están planeando, ¿qué dice? Causar daño. Entonces, todo eso nos roba la paz. Dice el versículo 14, los perversos empuñan sus armas para herir a la gente buena, apuntan sus flechas para asesinar a los honestos. Entonces sabemos que la gente mala todo eso hace. Todas estas situaciones las practica y todo eso nos roba la paz. Miramos también, dice el versículo 16, es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos. Entonces miramos también que es mejor tener amistades buenas, acercarnos a personas que nos aconsejan, a personas que velan por nosotros, que se esfuerzan por nosotros, valorar las personas que están luchándola por nosotros. Entonces son personas buenas, dice, que multitud de perversos, como hacen ahora los muchachos. Ahora siendo que los papás no les conceden sus caprichos, prefieren armar una pandilla y supuestamente ellos son sus amigos. Están muy equivocados, porque a los perversos dice que en cualquier momento se desaparecen. Versículo 17, porque romperá los brazos de los perversos, dice. El Señor mire todo lo que les espera, todas unas consecuencias de lo que les espera a los perversos. Versículo 20, en cambio los perversos serán destruidos. Los enemigos del Señor serán como las flores del campo, que desaparecen entre nubes de humo. Miramos todos estos estribillos, todas estas frases que nos hablan, nos advierte. El salmista hace esa recomendación de que por nada estemos, porque la naturaleza del perverso es esa, hacer lo malo, salirse con la suya, empuñar armas, robar, buscar pandillas. Entonces miramos que eso nos habla a nosotros también, porque, o sea, ¿qué podemos sacarle de eso? ¿Qué provecho sacamos de eso? ¿Aprendemos a qué? A aconsejar a las personas que su comportamiento que está teniendo no es el bueno, no es bueno ese comportamiento, porque eso nos roba la paz. Seguramente el salmista le estaba hablando a alguien que miró esas características, lo miró también inquieto, lo miró perturbado. Entonces, mire, le dice, tenga calma, que todo eso pasará, que recibirá la recompensa. No se preocupe cómo viven los pandilleros, no se preocupen cómo viven los delincuentes. Ustedes no se enfoquen tanto en ese problema, sino pongan la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda a tener esa calma, que nos ayuda a tener paz, porque de qué nos vale tener muchas riquezas, como dice,
si eso es pasajero. Por lo tanto, para entender también esa palabra, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 18. En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de una mente. Dice, en cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, los asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se laven las manos antes de comer. Eso les hablaba Jesús. Hay muchas personas que son muy religiosas y lo que les importa es que uno esté bien lavada las manos, pero realmente ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿De qué está llena su mente? Y de eso era que le advertía acá el salmista. No te preocupes, no te inquietes, dice, por los perversos. No permitas que los perversos te inquieten, no permitas que los perversos te roben la paz, porque ya su mente está, ¿qué dice? Su mente está perdida, su mente ya está contaminada con malos pensamientos, con malos deseos. Entonces miramos que aprendemos de eso, que nosotros también debemos de estar atentos y aprender a dar un consejo, a hacerle entender que hay personas que tienen muchas fallas, que su mente está contaminada y que la contaminó por ver, por oír, qué metió, qué se le metió a su cabeza y por eso miramos que esa persona actúa de esa forma. Entonces miramos que nosotros en estos temas no estamos para condenar a los perversos ni a los que tampoco tienen una mente pervertida, porque realmente tal vez el Dios lo que quiere es que nosotros mismos lo apliquemos en nuestras vidas, que nosotros mismos trabajemos en nosotros mismos. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que así éramos también nosotros. Antes de conocer de Cristo, nuestra mente estaba así, contaminada, con todo esto que enumera en Mateo 15. La mente estaba contaminada, dice, de adulterio, de pecados, de calumnias, de insultos, de envidias. Así estábamos también nosotros. Entonces, estos temas no solamente es para señalar a los que están afuera perdidos con una mente turbada, pecaminosa, haciendo lo incorrecto, enojados. No, estos temas es para trabajar en nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar en nosotros mismos? Porque nos damos cuenta que tal vez nosotros nos estamos dejando robar la paz. ¿Qué es lo que nos está robando la paz, como dice el título? ¿Qué es lo que nos está robando la paz en nuestro corazón? Debemos de trabajar en nosotros mismos. Debemos de aplicar, ser humildes y aplicarlo en nosotros mismos. Porque si el predicador habla, es porque tal vez se siente, como dice aquí, él ya vivió eso. Aquí está aconsejando. No te inquietes, le dice, por el triunfo de los demás. No te inquietes, porque ellos no van a durar mucho tiempo. En un cerrar de ojos, ellos desaparecerán, porque ya su mente está contaminada. Ya su vida ya no le tienen sentido a su vida. Por eso ellos ya, el pecado mismo hace que ellos desaparezcan, que ellos acaben tal vez con su propia vida, porque su mente está contaminada de amargura, de odio, de envidias, de rencor, de venganza. Les cuesta perdonar, les cuesta dejarse tratar. Entonces nosotros, ¿qué aprendemos del salmista? También nosotros debemos de estar tranquilos, de no dejarnos robar la paz, de recordar que si nosotros estamos aquí dando este tema, no era porque éramos muy buenos, sino porque Dios tuvo misericordia. Dios también nos ha mirado a nosotros inquietos, perturbados, nos ha mirado enojados, de ver cómo otros triunfan, de ver cómo el malo prospera, de ver cómo el malo derrocha el dinero, cómo pasa por encima. Entonces miramos que así éramos nosotros. Y entonces lo que debemos de aprender y trabajar en nosotros es aprender a ser humildes,
aprender a ser humildes porque todavía nos falta a nosotros muchas cosas. Entonces miramos en qué consiste ser humildes. Vayamos a Romanos 7, versículo 21. Versículo 16 al 20. Aquí nos habla Pablo. Como no me gusta, dice, como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy yo el que hace cosas malas, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay de mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Dice, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy yo en realidad, yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Mire que eso, en nuestra naturaleza, estamos permeados de maldad. La carne, como dice, quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. No quiere decir que porque ya seamos cristianos, no vamos a estar inquietos. No vamos a estar sonrientes a todo tiempo, de ver cómo el malo triunfa. Siempre nos va a causar esa inquietud. Siempre vamos a estar con esa rabiecita, dice uno, pero esa persona ni conoce de Dios y mire cómo le va de bien. Y a veces sucede, como alguien decía, esa persona ahora ya está más dedicada como a la iglesia, ya se los mira al templo, en cualquier área, en cualquier, digamos, religión, digamos, no hablando específicamente de una, sino miramos eso, de dónde estábamos nosotros, íbamos nosotros a las misas que habían, íbamos, pero pasaba algo en nosotros que no había ese cambio, no había ese deseo de cambiar. Tal vez íbamos a esa ceremonia, pero lo hacíamos solamente por emoción, lo hacíamos porque nos vean. Lo mismo sucede también en nosotros, no porque ya nosotros seamos cristianos, ya nosotros ya tenemos aureola, no. Dice, el mal que está en mí, ese mal que está en mí, por eso dice, me está robando la paz. Todavía hay cosas que me roban la paz. Como decía alguien, esa persona por lo menos ahora ya la vemos que está congregándose ahí en esa parte, pero ya la vemos más sonriente, ya saluda. Pero hay otras personas que pues van solamente por sus propios intereses, no porque realmente le digan a Dios, ayúdame a combatir ese mal que hay en mí, porque yo tengo que ser testimonio. Si antes era una amargada, ahora no quiero ser así. Si antes él era una chismosa, ya no quiero ser así, porque ¿de qué nos vale? Como dice Pablo, él reconoce, dice, el pecado está en mí. Por eso me está robando la paz, eso me está robando la calma. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces lo hacemos en la carne, todavía. Todavía no invitamos al Espíritu Santo. Todavía todo lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestras fuerzas, porque nos vean o por marcar diferencia, decimos ahora ya no me congrego allá, ahora me congrego acá. Entonces miramos que es un proceso que hay que tratar en nosotros, como dice, hay que trabajarlo en nosotros, hay que volver a reprogramar nuestra mente. Y Pablo lo reconocía, él estaba tratando de reprogramar su mente. Él dice, trato de hacer lo bueno, pero resulto hacer lo malo. Pero debemos de pedirle a Dios que nos ayude a morir a esa naturaleza pecadora, porque es nuestra naturaleza, porque, como decimos, somos la raza caída. Pero cuando dejamos de ser esa raza caída, cuando nosotros le pedimos humildemente al Espíritu Santo que nos ayude, porque si vamos a Gálatas, ahí también nos dice lo que pasa, lo que sucede en nuestras vidas cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando no lo tenemos, dice. El espíritu contra la carne.
Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu les guíe en su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza pecadora. Nuestra naturaleza pecadora, dice, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los deseos, los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Más clarito que eso, ¿a dónde vamos a entender? Dice. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu les guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. A eso se refiere este salmo. Por nada te inquietes, dice. Sabemos que el malo, dice, será destruido. Que el malo siempre está atentando, robando, matando. Pero dice que también serán desterrados, porque ellos no están actuando de acuerdo, ¿qué? Al Espíritu. Como dice aquí en Gálatas, no están actuando de acuerdo al Espíritu. No están actuando de acuerdo al Espíritu, porque no dejan que el Espíritu los guíe en su vida. No dejan que el Espíritu les ayude con esa naturaleza carnal. En cambio, Pablo, él reconoce que tiene esa falla. Pablo reconoce que en nuestra carne no podemos hacer nada. Solamente mediante el Espíritu es como nosotros podemos controlar esta naturaleza y quedar libre de la ley. Porque mire que nosotros creemos que cumplir la ley de Dios es dejarnos llevar de la carne. No tiene de malo, decimos. No tiene de malo hacer esto o este otro. Entonces vamos mirando que en cambio dice, el tener el Espíritu Santo, en el versículo 19 dice, está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participan en brujerías, odios, discordias, celos, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos recomienda, que no nos dejemos, ¿qué dice? Robar la paz en nuestro corazón, sino que le pidamos al Espíritu Santo, que reconozcamos como Pablo que dice, quiero hacer lo bueno y resulto haciendo lo malo. Porque esa es nuestra naturaleza carnal. Si no la crucificamos, si no aprendemos a controlar nuestras emociones, no aprendemos a ser, ¿qué dice? A ser humildes, dice. Nos recomienda, dice. Eso es el espíritu contra la carne. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Sabemos que preparar un tema no es fácil. Solamente lo podemos hacer cuando Dios nos revela. Y sabemos que para muchos puede ser fácil, porque tal vez tienen un estudio avanzado. Pero cuando nosotros lo hacemos en
guiadas por el Espíritu Santo, hay veces que tenemos esos tropiezos y también tenemos esas confrontaciones, porque Dios nos habla también en esos temas. También nos recuerda cómo éramos nosotros, pleitosos, orgullosos, y todo eso nos inquietaba y todo eso nos robaba la paz. Y aún todavía nos roba la paz, porque aún todavía no podemos decir, yo soy experta en sacar temas o algo. Nos cuesta lucharla, nos cuesta pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé textos bíblicos, que nos hable. Entonces miramos que ahí nos recomienda, no se dejen robar la paz por lo que oyen, no se dejan robar la paz por lo que escuchan. No se dejen robar la paz por esos problemas, por esas situaciones. Entonces, ¿qué dice ahí? Que debemos trabajar en nosotros mismos. Por lo tanto, debemos estar para estimular a otros. Nuestro deber no es inquietarnos por lo que está pasando, por lo que nos digan, sino que nosotros tenemos que ser personas que nos preparemos para estimular a otras personas que a lo mejor están caídas, que están perdidas, que están desanimadas. Vamos al versículo 7. Sé paciente y espera la obra del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. Miren lo que dice ahí. ¿Estamos para qué? Para estimular. Estamos para dar un estímulo a las personas. Estamos también para advertir. Versículo 8. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer las cosas malas, dice. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer las cosas malas. Cuando nosotros miramos, ponemos nuestra mirada en lo que hace el vecino, en lo que hace el amigo, lo que hace el corrupto, decimos, no debemos dejarnos robar esa paz en el corazón, ni debemos inquietarnos por nada. Porque dice que esto también pasará. No debemos dejarnos, que dice, exaltar ni molestar. Ni tampoco dice que nos dejemos llevar por la ira. Porque terminaremos haciendo las mismas cosas malas que hacen ellos. Las mismas cosas que hacen, tanto mirar cómo la gente mala triunfa y cómo a veces decimos, pero es que yo no veo respuestas de mi esfuerzo que hago sirviendo al Señor. Tanto mirar las cosas malas de los demás, de los malos, terminamos contaminándonos nosotros también. Uno dice, pero Dios mío, no piensa en los violentos, dice, yo no sé cómo pueden vivir esa gente. Matan, ponen carros bombas y Dios mío, ¿cómo es que podrán dormir? Uno piensa, o se reirán de la fechoría que hicieron. Dios mío, nadie hace nada. Ay, no, Dios mío, ya la gente, lo mismo pasa con la justicia, dice, no, es que mire, es que hay cuánto robo. Y entonces la gente ya dice, no, pues ya nos toca volvernos igual que ellos y ya ahorita vamos a darle la paroterapia, dicen, y terminan dándole qué tremenda paliza al delincuente, terminan ya haciéndose uno de los mismos. Por eso recomienda aquí, dice, no te inquietes, no te desesperas, dice en el versículo 10, dice, no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer las cosas malas que ellos hacen. Entonces miramos, y es verdad, porque nosotros terminamos contaminando, si nosotros nos enfocamos más solamente en los problemas, en lo que hacen los malos, cómo los malos tienen buenos puestos, cómo tienen trabajo. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué hacemos para nosotros? Mire, eso también nos recomienda en el capítulo 1 de Corintios, versículo 33, dice, pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres, reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Si esas personas hacen esas cosas malas, es porque no conocen de Dios. Es porque no saben lo que es tal vez saber de que Dios algún día nos va a pedir la factura de lo que hacemos, de lo que pensamos, porque dice que nuestra mente está contaminada.
Entonces, mire que nosotros debemos de tratar en nosotros estas situaciones, debemos de trabajar en nosotros mismos para no fallar, porque a nosotros dice que ellos hacen todo eso, ¿por qué? Porque no conocen de Dios. Eso es lo que nos dice este tema. Entonces miramos que debemos de trabajar en todo esto, no para que nos hagamos a ellos, no para que copiemos sus malas costumbres, no para que nosotros apoyemos a los malos y terminamos también, alguien le va a dar una paliza a alguien que robó una moto y después decían que tenían que pagarlo, imagínense, y ahora se le complicó hechos los que también se vuelven braveros, que no pueden controlar, bueno, malos con malos, entonces ahora también ya no hay justicia, pero es porque ellos no conocen de Dios. Entonces miramos que también que nos dice Dios, también miremos en Juan 20, en Juan 20 miremos lo que nos dice. Juan 20, versículo 15. Versículo 15. Perdón. No. Bueno, entonces vamos siguiendo con el tema, que ese tema nos aconseja a que no nos dejemos robar la paz, no nos dejemos robar la calma por ponernos a enfocarnos tanto en los problemas y terminemos copiando lo que hacen los malos. Que nos enseña también que aprendamos a ser humildes como Pablo, que él reconocía que mientras estemos en este cuerpo vamos a hacer cosas malas, queremos hacer lo bueno, pero que hay una lucha, tenemos una lucha, la carne nos lleva a tener esa lucha. Y hay luchas, ya hay situaciones que solamente salen, como dice la palabra, con ayuno y oración. Ahí es donde nosotros vamos a vaciarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame con esta adicción, ayúdame con este pecado que me está robando la paz. Entonces vamos a mirar que aprendemos de todo esto, que nosotros no debemos de enfocarnos en los problemas, sino buscar las soluciones. Y la solución es buscar al Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo podemos tener control de nuestros apetitos de la carne. El Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio, porque muchas veces a nosotros nos falta mucho también aprender, no solamente a los de afuera, también a nosotros nos falta mucho conocer de Dios. Y eso lo conseguimos siendo humildes, aprendiendo a escuchar recomendaciones, porque todo este tema está lleno de recomendaciones, a no juntarnos con personas perversas, a no juntarnos con personas que dice que burladoras, personas que piden prestado y no pagan. Y todas esas personas, dice, pidió prestado y no paga. Aquí lo dice. Entonces miramos que todos esos son defectos que tenemos que tratar en nuestras vidas, tratar primero en nuestros corazones. Cuando nosotros tratemos todos estos temas, ya podemos nosotros decir, yo también fui parte de esto, yo también estuve allí. Y no quiere decir de que porque ya nos congregamos en X o Y templo o alguna iglesia, ya estemos libres de pecado, no. Aún todavía tenemos que tratar esas cosas, porque hay muchas cosas que nos roba la paz en nuestro corazón, el orgullo, la jactancia, el burlarnos, la venganza, la falta de perdón, cuántas cosas no tenemos. Entonces debemos de ser humildes como Pablo, que dice que él quería hacer lo bueno, pero que tenía esa lucha con la carne. Él quería serle agradable a Dios, pero tenía esa falla. Entonces esto no es para que nos admiremos ni juzguemos a los de afuera ni a los de la iglesia, sino que no, tratemos esas áreas en nuestras vidas. Amén. Amado Dios, en este momento queremos pedir la ayuda del Espíritu Santo para nuestras vidas, para nuestros semejantes, porque hay muchos de nuestros semejantes que aún todavía no conocen de Dios, aún todavía estamos en la carne, Señor, y mientras estemos en esta carne, siempre va a haber esas fallas, siempre vamos a tener esas luchas. A veces todavía nos enojamos,
A veces todavía nos irritamos al mirar cómo el malvado triunfa, cómo las personas piden prestado y no pagan, cómo hay muchas personas que utilizan la manipulación para doblegar a las personas. Hoy, Señor, te pedimos tu Santo Espíritu descendiendo en nuestras vidas, descendiendo en nuestra iglesia, descendiendo en nuestra familia, para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos haga dóciles, para que nos haga humildes, humildes para aprender a recibir estas, tal vez una amonestación, tal vez un comentario, que tal vez no sale ni de nuestra boca, sino que eres tú el que les estás hablando. Como Juan el Bautista, él dijo que el bautismo no los iba a salvar, sino la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso hoy queremos, Espíritu Santo, que te instales, que nos purifique nuestra mente, porque nuestra mente está contaminada de mucho pecado heredado, cultivado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las fallas que aún todavía cometamos de manera consciente o inconscientemente. Perdónanos y ayúdanos a ser personas que dan un mensaje de aliento, que dan un impulso a los que están perdidos, a los que están tal vez desanimados en este momento, o tal vez que nos ayudes a orar por aquellos que en este momento se encuentran en clínicas, en hospitales, que no dejes que la ignorancia o tal vez el orgullo nos haga desear malas cosas. Hoy, bendito Padre, te encomendamos nuestra iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.